trabaja en el IBS, bióloga que además está dentro de CONICET y desde hace muchos años se ha especializado en la investigación en torno de pequeños y medianos felinos. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarles. Bien, Paula, bueno, una nueva noticia vinculada con un atropellamiento, en este caso de un ocelote, y son muchos los casos en los últimos meses, ¿no? Sí, lamentablemente es un nuevo caso y sí, el ocelote es uno de los felinos más atropellados, principalmente en las áreas protegidas, ¿no? Así que es, bueno, lamentable. Paula, esto que mencionas, las áreas protegidas, ¿este atropellamiento se dio ahí, en esa zona también? Sí, en este caso fue dentro del Parque Nacional Iguazú, en las inmediaciones entre el cruce de la Ruta 12 y el trecho, digamos, que va hacia el Puerto Iguazú, pero dentro del Parque Nacional, sí. Hablemos un poco del ocelote en sí, si tuvieras que describirlo y en relación a los otros felinos de pequeño y mediano tamaño con los que trabajás. ¿Cuáles son sus características principales? ¿Es diurno? ¿Es nocturno? ¿Qué pasa con el territorio o sus hábitos? Bien, sí, como mencionás, el ocelote es el felino mediano, que decimos, ¿no? Está bien en el medio en la escala entre tamaños, entre el más grande que es el yaguareté y el más chiquito que es el tirica. El ocelote pesa alrededor de entre 10, 15 kilos más o menos. Es un felino que tiene costumbres principalmente nocturnas, ¿sí? Hábitos nocturnos, aunque también puede estar activo de día, pero principalmente de noche. Y es uno de los felinos más sensibles a la pérdida del bosque nativo. Junto con el yaguareté son los dos felinos que son muy sensibles. Por eso yo mencionaba que están principalmente dentro de áreas protegidas, porque por fuera de áreas protegidas donde el bosque nativo empieza a ser degradado y fragmentado, lamentablemente el ocelote desaparece. Es muy sensible a todo lo que sea impacto humano. Ahora, esto que contás de las áreas protegidas, ¿cómo se viene trabajando ahí también como para que controles tan básicos como el control de velocidad sea efectivo, digamos? ¿Cómo vienen ustedes advirtiendo esto? Sí, lamentablemente, bueno, se hace mucho esfuerzo, ¿no? Hay mucha presión, sobre todo desde la sociedad en los últimos meses, desde que hubo un atropellamiento de un yaguareté en octubre del año pasado. Se hace mucha presión sobre los gobernantes, que son los que tienen que disponer, digamos, de las medidas que obliguen a los ciudadanos a disminuir la velocidad, y también sobre la gente, ¿no? Muchas acciones de concientización y eso. Pero bueno, es un tramo complicado, hay mucho turismo, el aeropuerto está adentro también de las inmediaciones del Parque Nacional, entonces hay mucho movimiento de autos, de combis y de colectivos y bueno, cuando hay mucho turismo eso, la frecuencia, digamos, se aumenta y hay gente que respeta y hay gente que no respeta ese límite de velocidad, entonces es una situación difícil de manejar. Describamos al ejemplar. ¿Pudiste acceder a la información? ¿Fuiste convocada para trabajar con el ejemplar? ¿Era un ejemplar macho, un ejemplar hembra, adulto? Sí, era una hembra adulta, pero joven, pesaba más o menos unos 10 kilos. Yo no participé del procedimiento, pero sí compañeros míos, que son los veterinarios, digamos, del proyecto Yaguareté y del IBS, en conjunto con los veterinarios de Huiraoga. O sea, cada vez que se encuentra un felino atropellado se lo lleva, bueno, se avisa a las autoridades que se encargan de trasladarlo a Huiraoga y se hace una necropsia, digamos, en conjunto, nosotros en conjunto con Huiraoga. Claro. Bueno, era una hembra que estaba en perfecto estado de salud y bueno, nada, es lamentable, ¿no? Hablemos de eso, ¿no? Porque una hembra, en este caso de ocelote, ¿cuántas pariciones tiene en el año? ¿Cuántas crías por vez puede llegar a tener? Porque eso también es un indicador que hay que mirar, ¿no? Tal cual, eso influye mucho.
en lo susceptible que es la especie, ¿no? Claro. Se sabe bastante poco en vida silvestre, pero bueno, se sabe que más o menos pueden tener una cría cada 2 años. Pueden llegar a tener hasta 3 crías por camada, pero no es lo más común es que tengan una sola cría, y esa cría pasa mucho tiempo con la madre, digamos. Se sabe que pasa entre 1 y 2 años junto con la madre, entonces eso hace que el crecimiento de una población sea muy lento, ¿no? O sea, tienen pocas crías en cuanto al tiempo y en cuanto a la cantidad. Uh-huh. Uh-huh. Y las necesidades territoriales del ocelote, porque se habla mucho de cuánto necesita, por ejemplo, un macho de yaguareté en cuanto a espacio geográfico. ¿Qué pasa con el ocelote? Vos hablabas recién de la degradación de su hábitat natural, que es un hecho, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Sí, bueno, otra de las cosas que se conoce poco, pero bueno, nosotros tuvimos una experiencia, estamos trabajando con eso, ¿no? Esos datos se obtienen, la mejor forma de obtenerlos es colocándoles un radio collar a los individuos y poder tener una buena estimación de cuánta superficie necesitan para vivir. De los poquitos datos que nosotros vamos obteniendo, sabemos que un macho necesita más o menos entre 30 o 40 kilómetros cuadrados para vivir. Y una hembra, bueno, las hembras necesitan menor superficie, pero alrededor de 5 o 7 kilómetros cuadrados. ¿Y cómo es la convivencia en los lugares en los que se los encuentra ahora? Convivencia, digo, con otras especies y también, bueno, uno puede pensar con la población que circunda por ahí. Sí, con otras especies lo que nosotros justamente también estamos estudiando es cómo es la relación entre el ocelote y los felinos más pequeños, principalmente, y lo que vemos que los felinos pequeños evitan al ocelote, sobre todo los tiricas, suelen estar en áreas en donde no hay ocelote. Entonces los tiricas suelen estar principalmente por fuera de áreas protegidas o en áreas protegidas más pequeñas, en donde el ocelote no encuentra la superficie ideal y el cuidado ideal para vivir. Entonces, bueno, el tirica, que es el felino más pequeño que tenemos en Misiones, lo encontramos principalmente en fragmentos de monte. Y con el yaguareté comparten los mismos requerimientos, ¿sí? Necesitan áreas bien protegidas y superficies grandes para vivir, entonces son especies que se encuentran compartiendo el mismo territorio. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, lo último que quería pedirte, Paula, es nuevamente una reflexión sobre el tema del atropellamiento en sí, ¿no? Porque los números del atropellamiento en Misiones son catastróficos y hablamos de todo tipo de seres vivos, ¿no? Incluidas aves, ¿no? Aves que son golpeadas por vehículos de gran tamaño, ¿no? El parabrisas de un camión, de un colectivo, incluso de un auto. Bueno, ¿qué pasa con eso, no? Sí, totalmente. La verdad que los números son alarmantes. Y yo no sé si hay cada vez más autos en las rutas o qué, pero también probablemente nos enteramos más, ¿no? Porque la sociedad también está muy movilizada y hoy en día también dan aviso de estas cosas, ¿no? Pero el tema de la velocidad es clave. Realmente la velocidad máxima en las áreas protegidas es de 60 kilómetros por hora y es clave porque no solo el que está manejando puede llegar a reaccionar si ve un animal y puede llegar a frenar, ¿no? O sea, esa velocidad le permite ese tiempo de reacción, sino que también al animal que está cruzando, que está en las inmediaciones de la ruta, se le da más tiempo para reaccionar. Uh-huh. O sea, la reacción es doble, se suma, ¿no? O sea, se suma a una velocidad controlada como es 60 o menos. Se suma, digamos, la posibilidad de reacción de la persona que está manejando con la posibilidad que tiene el animal de salirse de adelante del auto o de no cruzar. Entonces, bueno, sí, el llamado a realmente respetar los límites de velocidad dentro de las áreas protegidas. Ojalá se pudiera lograr también eso fuera de las áreas protegidas, porque también hay muchos animales siendo atropellados por fuera de las áreas protegidas. Uh-huh.
pero bueno, especialmente prestar atención y bueno, dedicarle esos minutos de más que pueden llegar a disminuir la velocidad, pero que valen la pena, porque realmente, como ustedes dicen, los números de animales atropellados hoy en día son muy alarmantes. Paula, ¿y qué otras experiencias, justamente para complementar con esto de concientizar, bajemos la velocidad y demás, crees que son que se vienen experimentando, que se vienen ensayando y que pueden aportar a esta temática? Bueno, hay algunos estudios que se están haciendo con el uso de alcantarillas, ¿no? Se están aplicando, digamos, hay varios pasos de fauna por abajo, por arriba, digamos, de las rutas. Y tenemos colegas trabajando en eso y en estudiar, digamos, lo efectivos que son y cuándo funcionan mejor, y diseñando mejores pasos de fauna. Eso es algo que está sucediendo hoy en día y hay líneas de investigación en ese sentido. Y bueno, después creo que también son necesarias las medidas desde las autoridades, esto de controlar la velocidad, de obligar de alguna forma, ¿no?, a que respetemos ese límite de velocidad con multas, con esos sistemas. Tal cual. Bueno, Paula, seguramente vamos a volver a molestarte por este y por otros temas vinculados con tu línea de trabajo dentro del IBS, dentro del CONICET. Que no siempre sean malas noticias, ¿no? Que no siempre sea el atropellamiento. También hay cosas muy interesantes para contar, para comentar de todo lo que se viene investigando. Te mandamos un abrazo enorme. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, que tengan buena tarde. Muchas gracias. Bueno, charlábamos con Paula Cruz a propósito de esto que ocurrió hace algunas horas nada más. No sabíamos el sexo del animal, nos dijo recién Paula, una hembra. Una hembra. De ocelote joven, una adulta joven, es decir, con todas las posibilidades de desarrollar una larga vida, con una característica que me parecía que valía la pena que yo lo contara. Los que aman los gatos saben que las camadas que puede tener una hembra de un gato son camadas grandes, son de 6 hasta 10 crías, ¿no? No se da eso en otros felinos. Especialmente los felinos de mediano tamaño y de gran tamaño, tienen pocas crías y pocas veces, además, a lo largo de 2 años puede que eso ocurra una sola vez y una sola cría. Entonces la velocidad de crecimiento poblacional de la especie o de las especies de gatos medianos y pequeños es muy escasa. Entonces, atropellar una hembra joven, con todas sus posibilidades de ser madre varias veces, bueno, es un daño importante y que tiene mucho eco, ¿no? Mucho reparto. Y decía Paula también algo interesante que vale la pena comentar, aunque sea 2 líneas. Se descubrió casi de casualidad, colocando cámaras trampa en la zona del parque, donde la ruta cruza, por las varias rutas que hay ahí, la que va al aeropuerto, la que entra al parque, la que sale hacia el costado, que se han hecho alcantarillas, o sea, grandes caños metálicos por donde pasan los arroyos, entonces la ruta pasa por arriba. Y descubrieron que los animales la estaban usando. Para evitar precisamente atravesar la ruta, se metían por abajo de la ruta por los caños estos. Algunas especies no se quieren mojar las patas. Claro. Entonces pasaban, las que eran más chiquititas, por los bordes, donde hay todavía un resto de cemento, y otras no, hacían el amago de entrar y no entraban. Entonces se hicieron modificaciones en esas mismas alcantarillas, colocando como vereditas internas, y ahora hay varios registros de esas cámaras trampas que están justo frente, de los 2 lados, en algunos casos, de estos túneles, y ahora se ve sí que se ha filmado algún jaguareté, algún ocelote cruzando por ahí. Que es todo un desafío. Claro, pero fue una casualidad que permitió desarrollar un proyecto, y es aprovechar las alcantarillas que ya de hecho son pasafaunas por debajo, además de los que se han hecho por arriba de la ruta, ¿no? Nos aporta un amigo y oyente también de Otro Aire, Carlos, sobre estos atropellamientos que son muy recurrentes en otras provincias también, Córdoba decía, a partir de la autopista de La Punilla que dividió áreas protegidas, ¿no? Acá en el caso de Campo San Juan, acá nomás, pasando Candelaria, la autovía pasa por al lado. Bueno, la gente, los guardaparques, tanto los nacionales como los provinciales, que trabajan juntos, porque es un parque federal, hacen todos los días un recorrido
que va de Santa Ana, Candelaria, bueno, es un repaso, y todos los días se encuentran algún animalito atropellado. Sí, en la autovía, ¿no? 15:32. Que la tibieza de estos tiempos no enfríe nuestro